Tejiendo la voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tejiendo la Voz. En este episodio tenemos una invitada bastante especial. Ella es Rosy Muchavisoy. Rosy es una mujer que tiene un montón de características que la hacen única y que ya nos va a contar cuáles son, porque realmente a través de esa conversación la vamos a descubrir, la vamos a conocer. Rosy está acá en este espacio, invitada a tejer la voz en este compartir, porque es una mujer a la cual he admirado y he seguido pues a través de los años y que tiene realmente una historia de vida muy hermosa que nos va a inspirar seguramente y que nos va a invitar a apreciar como el recorrido que ha tenido. Rosy es una mujer indígena de la etnia Inga del Putumayo, del resguardo de Yunguillo. Y adicionalmente, Rosy ha tomado como la decisión no solamente de quedarse en su comunidad, sino de formarse bajo los parámetros, pues digamos, de la sociedad moderna, y eso le ha traído grandes retos que esperamos pues nos comparta en esta conversación que vamos a tener. Así que Rosy, un placer para nosotros tenerte acá hoy, y pues era uno de los episodios y de las invitadas que soñábamos tener, así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todos nuestros super oyentes. Muy contenta de estar en este espacio para poder compartir como todo ese trajín que me ha tocado a mí en estos cortos 25 años de vida, que han sido súper locos y maravillosos. Y bueno, muchas gracias por invitarme también. Gracias a ti. Bueno, Rosy, entonces para que comencemos, cuéntanos quién es Rosy, quién es ese ser que hay pues acá en pantalla y con el micrófono abierto en Tejiendo la Voz. ¿Cuáles son como esas raíces culturales que tienes, familiares y ancestrales? Claro que sí. Pues bueno, mi nombre es Rosy Caterine Muchavisoy Chindoy. Vengo de la tribu Inga del Medio Putumayo, resguardo Inga de Yunguillo. Nací el 13 de junio del 1999, soy de la vieja guardia todavía ya. En cuanto a mis raíces ancestrales, pues mis abuelos son ingas. Mis tatarabuelos vienen a ser, hacían parte de las tribus que no utilizaban zapatos, ni camisa, ni abrigo. De repente a mí me tocó, cuando nací, el entorno pues por supuesto era muy diferente y todo fue cambiando muy rápido para mí, hasta la actualidad. Ha sido una vida de muchos cambios culturales muy fuertes. Eh, por otra parte, tengo también una raíz, una patica, un linaje hermoso porque tengo una abuela mestiza de la ciudad de Pasto, Nariño. Entonces tengo también una patica por allá. Nunca la conocimos, nunca, mi papá tampoco la recuerda, de hecho. Pero sí abrazo muy fuerte también ese linaje que me acompaña y que también me ayuda mucho a mediar estos dos entornos tan diferentes, estas dos cosmovisiones, como es Occidente y como es lo ancestral. Gracias, Rosy. ¿Cuál es la labor que desempeñas en tu territorio, con tu comunidad en Yunguillo? ¿Cuál ha sido como ese papel o cuál ha sido, crees tú, la misión principal que has desempeñado? Digamos, aunque ya estás pues como sumergida un poco también en esta sociedad, sigues estando muy presente allí. ¿Cuál es esa labor que desempeñas? Bueno, yo creo que es importante como resaltar que Rosy Muchavisoy
Soy una mujer indígena muy apasionada por muchas cosas, tanto de mi comunidad como de otras comunidades, ¿no? Me gusta muchísimo los deportes, tanto ancestrales como occidentales, y gracias a eso el papel que empiezo a desempeñar en la comunidad también es un poco de mediar estos dos entornos, porque para los jóvenes indígenas, la realidad es un poco más compleja, es un poco más compleja porque toca conocer muy bien la cultura, nuestra cosmovisión, pero también toca conocer muy bien la cultura de afuera para uno poder saber qué posición tomar en el mundo, qué postura tomo yo en este mundo donde están pasando tantas cosas. En principio, pues a todos los jóvenes indígenas nos forman desde pequeños para conservar y proteger nuestro territorio. Desde chiquitos siempre en la escuela, en todos los entornos comunitarios, siempre nos enfocan a la protección y a la preservación de las culturas ancestrales. Entonces por ahí empiezo, empieza como este viaje tan importante. He venido acompañando procesos comunitarios, tanto en la parte política organizativa, mi familia, tíos, abuelos han sido líderes comunitarios, son líderes comunitarios, incluyendo mi papá ha estado como autoridad tradicional, entonces me ha permitido como conocer un poco el marco legal bajo el cual se mueven las comunidades, nos movemos, y a través de eso empezar a proponer políticas, que más adelante me enfoque solamente en lo que es la mujer indígena, la mujer inga, la mujer, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las abuelas. He empezado como a trabajar muy fuerte esta parte de lo que somos las mujeres indígenas, de darle una voz a las mujeres en el mundo, tanto dentro de las comunidades como fuera de las comunidades, ejecutando proyectos pensando en ellas, pero también en la tierra. Pues me imagino que más adelante pues lo vamos a ir compartiendo como cuáles son esos proyectos y cómo, como todo en la vida, vamos agarrando un enfoque de acuerdo a los golpes, a los tropiezos, a los aciertos y desaciertos que la misma vida nos muestra, vamos agarrando como una postura y un hilito donde nos enfocamos mejor. Ujú. Así es, la vida misma le va mostrando como a uno ese camino y bueno, ahí vamos tejiendo también pues como esa misión de vida. Rosy, pues te creciste y estuviste todo el tiempo, digamos, bajo la guía de tu comunidad, de tu territorio, creciste pues sumergida en tu cultura. ¿Cómo decidiste salir como de tu resguardo y formarte bajo los parámetros pues como de la sociedad occidental y por qué elegiste estudiar psicología? A ver, Alejandra, yo desde un principio, mis abuelos, mi familia siempre me decían, bueno, lo que le dicen a uno cuando es chiquito, ¿no? Tú naciste para cosas gigantes, te meten como esa idea en la cabeza y como tú eres un niño, los niños siempre nos creen todo, eso es lo maravilloso, los niños creemos todo lo que nos están diciendo. Entonces, gracias a eso también yo en una parte de mi infancia, mis papás decidieron sacarme un año de la comunidad para que yo aprendiera a manejar un poco el castellano, porque pues en las comunidades se nos dificulta mucho como el manejo de esta segunda lengua, porque no, allá solo hablamos inga. Digamos que ese fue mi primer contacto con el mundo occidental, fue algo demasiado fuerte, traumático para mí en muchos sentidos. Fue un año muy difícil, Fue un año completo donde que te saliste del resguardo. fue un año completo, sin saber hablar castellano, sin entender nada de cómo funcionaba la vida afuera, de un año de sentirse uno desubicado en el mundo, un año de crisis. Pero ahora me doy cuenta que me trajo unos aprendizajes maravillosos para uno poder enfrentarse, porque esa era la realidad, esa es la realidad. Entonces, luego retorné nuevamente a mi comunidad, terminé mis estudios de bachillerato allá,
Y una vez termino en bachillerato, me empiezan las cuestiones existenciales también. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ahora sigue un paso muy grande también, que es hacer el pregrado para uno formarse no solo como en los parámetros de una ciencia que viene de Occidente, sino también para reflexionar, para madurar más, como siempre me ha gustado mucho las ciencias sociales y humanas, me ha llamado mucho la atención, de hecho me ha gustado mucho lo que es la filosofía. Y también psicología, porque en el entorno en el que crecí, pasaban muchas cosas que nunca podía entender. La violencia, ¿no? A la vez vivir en un territorio tan maravilloso, pero lleno de guerra, los grupos armados ilegales y también los grupos armados legales. Era una historia muy confusa en ese momento y yo termino el bachillerato de 15 años, todavía no Muy lograba joven. como entender mucho. Entonces conocí a una chica psicóloga, ella fue como Tu inspiración, tu fue mi fuerza. inspiración, fue un referente muy importante para mí que realmente me llevó a sumergirme en este viaje. ¿M? Entonces yo dije, no, yo quiero ser así, así que necesito como pensar y sostener lo que pienso así con la seguridad que ella lo hace y ella es psicóloga, entonces yo voy a ser psicóloga también. Ujú. Entonces me fui y buscamos para hacer el pregrado, una comunidad, digamos que no estuviera muy lejos de los componentes culturales, bueno, donde yo no me sienta como tan perdida, que no sea un sitio tan urbano. Entonces terminé en el departamento del Cauca. También allá terminé mi pregrado, lo que es la psicología, aprendí un montón de todo, pero básicamente inicié mis estudios en psicología porque para mí era un complemento. No lo entendía muy bien en ese entonces, pero además de una referente que tuve, también leía mucho, me inculcaron mucho la lectura y quería entender muchos aspectos de la vida humana, también de mis procesos personales, muchas cosas, muchas situaciones donde se me habían vulnerado a mí y a toda mi familia los derechos humanos fundamentales y sabía que tenía que empezar también a sanar por esa parte de, del ámbito que le corresponde propiamente a la psicología. Entonces por ahí empecé. Ahí dio inicio todo. Cuando llegaste al Cauca, ¿cómo fue esa experiencia como ya de vivir propiamente en una ciudad? No sé si estabas en Popayán o en una ciudad pues cercana, y cómo fue esa experiencia entonces ya de sumergirte como en esa sociedad y en acoger ya esas costumbres pues que eran propias del entorno en donde estabas, y adicional pues como tener esta carga académica de lo que ya era el rigor pues académico de un pregrado. Sí, bueno, fue muy difícil, ¿no? Así lo recuerdo yo en principio, fue muy, muy retante. De todas las clases que yo recibía, siempre tenía que reforzar todas las clases. En principio, pues uno dice, bueno, yo como que yo no tengo el nivel de inteligencia, pues lo que a veces, las cuestiones que a veces nos hacemos los estudiantes indígenas, ¿no? Como que fue, pucha, en serio no estamos al nivel que están los demás, pero realmente fue muy bonito luego darnos cuenta, ¿no? Sino que muchas temáticas que se manejaban en la cultura popular para nosotros era totalmente desconocido. Nosotros manejábamos otras temáticas, otras cosmovisiones, otras cosas, pero entonces ahí me costaba mucho como comprender el tema del idioma. Es una tarea muy, muy grande la comprensión lectora. Siempre tuve que tomar clases extras, muchas clases extras. De hecho, a veces tenía que grabar las clases, repetirlas, como para agarrarle el hilo al pregrado, porque todo era muy exigente en la parte de la emocionalidad también, porque siempre encontrábamos pues docentes como muy estrictos que nunca comprendían como del entorno y además a nadie le interesa, ¿no? El Como que entorno del que uno viene, sino no que había empatía como sí, por la situación eh, que tú tenías, pues, y en la que estabas viviendo.
y yo me esforcé muchísimo como porque eso no se notara y tampoco como por dar muchas explicaciones de yo por qué no entiendo, yo por qué no estoy entendiendo, sino que me esforzaba en entender. Fue muy bonito por la acogida de algunos de mis compañeros, siempre estaban ahí explicándome, diciéndome, recomendándome, orientándome. Hice muy buenos amigos, muy buenos hermanitos que me acompañaron de principio a fin, como en todo ese proceso. Y luego tratamos de acompañar en lo que es la red de estudiantes indígenas en instituciones privadas, que fue también un apoyo muy grande, donde creábamos espacios culturales para dialogar estos temas, que fue algo de mucha ayuda. Digamos que entonces ese proceso de llegar allá, de llegar a esa realidad, fue muy complejo, realmente fue muy complejo para mí. Eh, Había días, de hecho, yo me retiré de la universidad como por esta crisis y por eso entiendo a muchos de los jóvenes, ¿no? Que de pronto no se hallan, no entienden, creen que no es posible, pero realmente es porque uno no tiene un acompañamiento. Entonces los papás, o lo único que a veces muchos estudiantes tienen es ese apoyo de los papás, ¿no? Hijo, tú tienes que lograrlo. A nosotros desde acá vendemos papas, vendemos yuca, vendemos papaya y te mandamos para tu semestre, pero tú tienes que lograrlo. Eso es como muchas veces muchos compañeros lo único que tenían también. Pero allá dentro de las instituciones cada uno se defiende como puede. Y esto a veces no es suficiente, entonces caemos como en una crisis y desistimos. Por eso esa situación fue compleja, pero bueno, salimos adelante como pudimos, hicimos muy buenos trabajos. Al final, ya después del cuarto semestre, estamos hablando de 2 años después, ya digamos que fue un poco más sencillo y ya empiezas a disfrutar ahí sí el proceso, ya no es una tortura, sino que antes ya empiezas a proponer. Eso Ujú. es eso fue lo bonito, ya empezamos a proponer. Como que ya está la base de la comprensión, ya no cuesta tanto, entonces ya hay insumos como para también aportar y transformar. Y en la parte, digamos, social de los amigos y demás, ¿cómo fue ese encuentro como de culturas, como esas personas con las que compartías? Eh, Fue también todo muy extraño porque hay personas, yo decía, ay, esta gente sí está pues loca, ¿no? Con unas creencias muy raras, con unas formas de vestir, de hablar, de ver la vida muy diferente, lo que era, por ejemplo, a una pregunta tan sencilla como qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, te daban respuestas muy, muy diferentes, ¿no? Y no estaba de pronto acostumbrada como a tanta diversidad, ¿sabes? Pero adaptarse como a esas cosmovisiones, más que todo como tratar de entender por qué están pensando así, fue también una oportunidad que yo de verdad que en principio me costó muchísimo comprender a mis compañeros. Además, por ejemplo, el tema de consumo, por ejemplo, de alcohol, del cannabis, para mí fue muy difícil también, porque entonces cuando hacíamos trabajos en grupo en los primeros semestres, todo el mundo estaba tomando y fumando y tú estabas ahí en la mitad como tratando de decir como, esto es normal, me pueden decir, o sea, esto es normal, no me tengo que preocupar. Me decía, no, pues tranquila, esto sí es normal. Y entonces para mí también adaptarme a eso y también empezar a elegir, ¿no? Yo de repente con qué compañeros sí, con quiénes no, con qué entornos sociales empiezo a abrazarme y con cuáles definitivamente no. Entonces como que empieza a fortalecer tu criterio, empieza a fortalecer tu carácter, a reafirmar tu identidad. Es un proceso de construcción identitaria muy bonito porque tú reafirmas, o sea, con quién sí, dónde sí y qué es lo que yo sí soy y qué es lo que yo digo no y no lo voy a hacer. Ujú. Pero entonces no, siempre me estaba llevando como a tomar decisiones, siempre y era
fue de repente se volvió una sociedad en la que todo el tiempo tenía que estar alerta, ¿no? Todo el tiempo tenía que estar atenta para tomar decisiones, para seleccionar, para hacer una cosa, para hacer otra. Cuando ese modo alerta, yo nunca había vivido en modo alerta antes, todo era diferente. Ujú, claro. ¿Cuáles crees que han sido como esos principales aprendizajes que te ha entregado como combinar esos dos mundos? Como que ha sido lo mejor y que ha sido lo más difícil o lo más retador de combinar esos dos mundos. Yo creo que siempre he cosechado cosas bonitas, o sea, independiente de todo el proceso, de un proceso muy fuerte. A mí me ha parecido maravilloso como también esta diversidad, tener amigos paisas, costeños, payaneses, eh, es maravilloso para mí como el aprendizaje tan grande que te da cada cultura, cada diversidad, ¿no? Yo le digo, hay unos como, hay unos más chiflados que otros para mi mundo, pero entonces yo de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades indígenas tú no ves a parejas románticas que se toman de la mano y se dan un pico y se dan un abrazo, eso nunca pasa, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, a Medellín, todo el mundo te quiere abrazar, te da un beso, te ¿Y acarician tú? y en principio todo eso es muy, muy raro, muy incómodo, pero al final como que tú te adaptas y dices, uy, es lindo esto, ¿no? Lindo sentir esa acogida. Entonces yo ahora soy la persona más afectiva que pueden conocer, es selectiva pero también muy afectiva. Entonces empiezo como esta partecita de mí, siento que yo también soy ese complemento a través de otras culturas, ¿no? Yo soy una mujer muy, muy expresiva, entonces me complemento de esta otra esta cultura más bien antioqueña, que Ujú, es como muy eufórica, son ujú. muy eufóricos, muy espontáneos, entonces como que es un complemento para mí, es muy bonito para mí, es de aprendizaje y esto que yo soy a través también de otras culturas que he ido como recogiendo en una canastica y me voy Ujú. guardando esto sí, esto no, Esto me esto sí, gusta, uno va como esto me mercando, gusta, sí. integrando esos aprendizajes, sí. Así es, mercando, exacto. Ujú. Y de pronto como de las situaciones que, que no han sido como muy chéveres, ha sido, ni siquiera ha sido como con las culturas, sino con la violencia como tal, con la violencia como tal que está como expandida en todo lado, con la maldad. Ha sido muy difícil porque en las comunidades hay muchas cosas que no se ven, no se ven y uno no se alcanza a imaginar, digamos que somos muy genuinos, muy inocentes, muy optimistas también y a veces creemos que el mundo afuera es así. Y es un poco decepcionante encontrarte con un mundo que no tiene bondad, que no puedes bajar la guardia porque te hacen daño, no puedes ser incondicional porque el mundo no es así, que no puedes realmente compartir todo lo bonito y todo lo puro que puede salir de ti porque es un riesgo, afuera es un riesgo, tú no puedes ser amor y dar al mundo lo que necesita porque es un riesgo y te pueden hacer daño. Entonces, digamos que eso es como lo difícil porque no soy solo yo en un conversatorio que hicimos con más de 100 estudiantes indígenas compartíamos este relato mismo, ¿no? Que a veces tratamos de tener un vecino, unos vecinos en las zonas urbanas como lo tenemos en el campo, ¿no? Ujú. De tú darle algo a tu vecino y de que él te lo dé también, pero siempre termina en conflictos muy grandes. Y bueno, ya no es tan chévere, sino que nos vuelven un poco más individualistas, nos empiezan a moldear un poco no muy individualistas, encárgate de ti, ocúpate de ti, lo demás no importa. Y eso es como uno de los principales factores que nos ha llevado a que el mundo sea tan indiferente, tan poco empático, porque la misma violencia nos forja. Así encárgate tú de tu familia, de tus hijos y olvídate del resto, el resto no importa, Ujú. ¿no?
Eso ha sido como también un poco como como una patada para uno, porque da mucha impotencia y uno decir, bueno, me gustaría hacer algo al respecto, pero a la vez sentir que no. Sí, es como que nos enseñan a no confiar y eso es súper triste porque la confianza es algo muy hermoso y que nos digan como siempre y pues digamos que mira que yo pues, nací en Medellín, crecí en Medellín y también bajo esa historia de violencia tan difícil que pasamos nosotros, es como que siempre está la premisa de usted aprenda a ser desconfiado. O sea, de primero usted desconfíe. Siempre es como, tenemos que desconfiar porque si no, el vivo vive del bobo y en fin, y qué pesar que esas sean las enseñanzas en vez de cultivar la confianza, pero el golpe de realidad es muy difícil cuando de verdad intentamos abrir esa confianza y abrir esas puertas, pero nos damos cuenta que tristemente el otro es distinto a uno y el otro, en el otro puede vivir esa maldad, en el otro puede vivir sacar provecho, en el otro puede vivir. Entonces es realmente muy triste que tengamos que como poner una barrera primero y sobre todo no poder permitirnos ser genuinamente como también en nuestra vulnerabilidad, porque esa vulnerabilidad es mal aprovechada y es bastante triste que sea así. Rosy, como delegado y de los principales aprendizajes y regalos que te ha dejado tu cultura, ¿cuáles crees que son los más valiosos y digamos cuáles son esos principios o lineamientos de tu cultura, de tu territorio, de tu comunidad que nos quisieras compartir y que están más apropiados también en ti? Eh, yo creo que uno de de las cosas que atesoro mucho en mi corazón y que siguen muy vivos dentro de mí todos los días de mi vida gracias a la cultura inga, es la ritualización de la vida. Son las medicinas ancestrales en las que a veces cuando caemos en la desesperación, en la frustración, solamente me aferro, me queda aferrarme de las medicinas ancestrales y de los rituales que los abuelos nos enseñan para sobrellevar la vida. ¿M? Entre esas, la práctica de las medicinas ancestrales me parece una herramienta hermosísima de la que me ha apoyado toda mi vida desde la infancia, es lo que me ha sostenido, lo que me está recordando constantemente por qué estamos en esta tierra, porque fuimos sembrados en la tierra. Y es muy bonito porque si bien antes las personas de Occidente no tenían permiso para entrar a estas medicinas, por hoy sabemos que hay un auge y es una oportunidad, es más que una amenaza, es también una oportunidad muy grande para el que lo sabe ver como una oportunidad y es esa invitación a ritualizar la vida, porque es muy fácil decir, bueno, vamos a un retiro en las selvas, la misma selva ya es un retiro, la misma selva ya te enseña unas formas de vida y unos tips inolvidables. Pero el problema es cuando tú retornas a tu vida laboral, a tu vida real. Y es ahí donde tenemos que empezar a invocar a estos rituales. Nosotros llamamos, yo lo llamo ritualicemos la vida, porque eso es lo que no nos permite apagarnos para mí, ¿no? Y eso es lo que siempre invitan los abuelos, ritualizar la vida es ver siempre el mundo con esos ojos como lo ve un niño, ¿no? Encontrar en la maldad oportunidades, encontrar en la tristeza el valor de la vida, poder hacer que la vida sea un ritual, que la familia sea un ritual, que el hecho de sentarnos a comer sea un ritual, que podamos hacer un ritual en todos los espacios de nuestra vida. Y es como uno estar constantemente en terapia, constantemente reafirmando, constantemente dialogando con la realidad, con nuestro entorno, con nuestros pares familiares. Y yo me guardo muchísimo eso.
me guardo muchísimo eso, la ritualización de la vida, desde los principios, cada comunidad étnica tiene sus principios de vida. Para nosotros, más que el suma causai, es el ama sisai, ama kiyai, ama yuyai, que pues, el primero es nos invita a no tener los malos pensamientos, que para mí es como el más importante y más que en un sentido literal es el que nos está llevando a estos rituales, ¿no? Como que no te pierdas en el mundo que nos tocó porque vivir este mundo es cada vez más difícil por todo lo que está pasando, por todo lo que está pasando, y es un reto. Aquí sí no podemos bajar la guardia y la ritualización, la armonización, el acompañamiento con las medicinas ancestrales, con la palabra y con la medicina que cada persona es lo que nos permite sostenernos. Y ese es uno de los aprendizajes más sagrados que mis abuelos y los abuelitos siempre nos pueden orientar. Y el segundo, nos estás hablando del primero y nos dijiste, bueno, el primero va en esta línea del pensamiento, el segundo y el tercero, ¿de qué tratan? El Amasisai y el Amaquillay, eh, literalmente se trata de no hacerle daño al otro, ser empáticos con el otro. Y el otro es la invitación a no perder el tiempo, ¿no? Es literalmente como que el Inga no es perezoso, el Inga eh, la primera siempre está enfocada el primer principio en los pensamientos, en el mundo interno, en lo intrínseco. El segundo está enfocado en el otro. No vamos a hacerle daño al otro porque el otro es otro ser vivo. Y el tercero es como nos mantiene fuertes porque tenemos que estar motivados, motivados proponiendo iniciativas. Esos son los principios del pueblo Inga y siempre está escrito en todos los rituales que hacemos, en todo nos lo están recordando, nos están reavivando en las canciones. Eh, Se trata, está girando en torno a estos principios que lo escriben nuestros abuelos, y son principios que vienen tallados en las piedras más antiguas, entonces siempre es como algo muy simbólico también el seguirlo recordando en cada momento de nuestra vida. Rosy, estos principios que tú estás mencionando, que justamente están cultivándolos en toda la comunidad permanentemente, ¿a través de qué momentos especiales, fechas especiales, o cuáles son esas celebraciones especiales que hay en tu comunidad, que muy seguramente serán como recordar estos principios, pero adicional como estos momentos de convocar todo el resguardo como para unirse y para seguir pues como tejiendo su cultura y pudiendo pues sembrar cada vez más como estos principios para que no se pierdan? ¿Cuáles son esos momentos de celebración y de conmemoración? Sí, yo creo que bueno, la vida en las comunidades funciona un poco diferente. Allá lo que quiere decir que cuando llevamos a cabo acciones que van en contra de las normas comunitarias, te hacen un ritual especial para recordarte los principios. Y no lo hace una persona, dos personas a puerta cerrada, sino que asiste a la comunidad, asiste, hay algo así como un congreso, donde están en una esquinita, está el Consejo de Mayores, el Consejo de Médicos Espirituales, están las sabedoras. Entonces es como un ritual, constantemente cuando tú recaes o puedes estar faltando a estos principios que nos invitan como a recordar por dónde es, a redireccionar. Adicional a eso, en esos rituales que se hacen, tienes que realizar un proceso con la medicina ancestral, entonces como que te vuelven a reconectar en estos caminos. Adicional a eso, una de las celebraciones más grandes y bonitas es el Atumpuncha, eh, que lo celebramos entre febrero y marzo.
que es como el cierre del año. Son muchos días donde estamos cerrando el año, recordando estos principios a través de la música, la danza y las melodías de los vientos. Eh, con esto hacemos todo un ritual como para dar una nueva apertura, un nuevo ciclo de vida, un nuevo ciclo de vida comunitario, donde se escriben, se dejan tejiendo y compartiendo este borrón y cuenta nueva en castellano. Y es una de las celebraciones más vivas y puras que hay, porque las demás celebraciones todas las ha venido a reorientar, siguen vivas las prácticas, pero todas giran frente a una figura católica. Entonces, digamos que se orienta siempre a estas figuras. Ujú. Se conserva la música, los trajes, el ritual como tal, pero lo único, lo único diferente es que ahora hay un monumento católico entre estos rituales. En cambio, el Atumpuncha, no, el Atumpuncha no está. No sé qué habrá pasado ahí, pero ese es el único que se ha Todavía podido, está puro, se ha sí, conservado. todavía. El único que se ha conservado, sí, exacto. Qué bonito. Rosy, así como tu comunidad y tu cultura te ha entregado como estos regalos que por supuesto te han convertido en la mujer que eres y que te han convertido ahora en la profesional que eres, eh, ¿cómo crees que ser una profesional en psicología y cómo crees que tu vivencia en el mundo occidental le ha aportado a tu cultura y cómo has podido contribuir un poco a tu comunidad desde tu saber profesional? Mm, básicamente hemos hecho esas paces con la filosofía occidental y la filosofía ancestral. A mí me tocó abrir, me está tocando abrir trocha, porque las 1.700 personas, creo que habemos dos, tres psicólogos, uno no está, entonces yo soy la que está como allá adentro, eh, abriendo trocha, le digo yo. Pero, a ver, la psicología viene de una filosofía de afuera. Entonces, el primer debate que nos damos nosotros es que, bueno, nosotros nunca tuvimos filósofos y grandes pensadores o porque adoptamos formas de pensar desde afuera, ¿no? Empezamos como por esos diálogos, sin embargo, siempre reconociendo al hombre como bio, psico, socio, espiritual, que no es solo biológico ni psicológico ni social, sino que también es un ser espiritual. A mí me corresponde una patica de lo que es el hombre, que es la parte psicológica. Ha permitido mucho comprender, ayudar a la comunidad también a vernos de que también somos seres con muchas emociones, porque las comunidades somos un poco eh, parcos en el sentido de la emocionalidad por el mismo estilo de vida que se ha llevado desde tiempos inmemorables. Es un aporte muy importante porque yo me enfoco mucho en los términos de salud mental a las realidades de las comunidades indígenas que no son tan chéveres porque a veces idealizamos mucho las realidades de las comunidades indígenas como que "Ay, todo bien, todo allá es un ritual", cuando de fondo hay problemas también estructurales, hay dificultades que independientemente de las causas, que ya sea por el catolicismo, por el conflicto armado, porque hay causas que pues, han sido ajenas a la voluntad de las comunidades y de las tribus, pero han dejado efectos que no son buenos, que son muy dañinos, entre esas, por ejemplo, el rol de la mujer, que se ha visto muy apagado en las comunidades, los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes también, muchos otros aspectos, hay cosas maravillosas, pero también en términos de salud mental hay muchos temas como por abrir trocha, por trabajar. Y lo más bonito de la psicología es que tú lo puedes practicar, que esto no se puede quedar en un libro tipo carreta, sino que de verdad hay mucho por trabajar. Y es ahí donde tú empiezas a hablar de la psicología, les empiezas a hablar de psicología, de salud mental a través de proyectos tangibles que la gente vea, que la gente toque y que la gente pueda transformar. Eh, Sin embargo, claro, cabe, cabe la necesidad también.
de poder transformar muchas teorías, empezar a escribirlas desde las comunidades. Es una tarea muy grande porque tú no sacas una teoría científica de aquí a un año. Lo escribes, lo vamos escribiendo poquito a poco, de cómo hay muchas otras técnicas terapéuticas que pueden ser confiables y son mucho más útiles que muchas otras teorías occidentales y que se pueden aplicar a la vida real, al mundo real y a personas reales. ¿Has tenido alguna vivencia o alguna experiencia en donde hayas combinado ambas cosas? Digamos que una teoría o metodología desde la psicología y que hayas al mismo tiempo combinado alguna tradición ancestral y cómo ha sido ese resultado. Sí, claro que sí. Actualmente, bueno, empecé a hacer el posgrado en psiquiatría. Me gusta mucho la psiquiatría porque profundiza mucho en lo que es lo normal, lo anormal, en la enfermedad mental, lo que es estar cuerdo y lo que no. Y en el marco de eso hemos encontrado, siempre me llamó mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que desde niña yo siempre vivía en retiros porque mis abuelos eran taitas viajeros y ellos todo el tiempo estaban con personas que buscaban algo, personas que venían desde muy lejos a buscar algo. Yo no entendía, empecé a entenderlo hace poco porque todo el tiempo había tanta gente que venía a llorar y a gritar. Bueno. En el marco de eso empecé a como a identificar también que hay medicinas ancestrales que dependiendo de la situación de los cuadros clínicos de la persona pueden ser una herramienta que permiten avanzar más rápido en la psicoterapia, ¿no? Entonces pongo un ejemplo muy, muy pequeño eh, de la experiencia que tuve trabajando en la parte clínica con mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Tú les dices de palabra, de tú a tú, Linda, mira, tú estás diciendo que estás con el hombre que amas, pero el hombre que amas está que acaba con tu vida literalmente, no tienes un ojo, tienes el bracito roto, pero entonces esas personas no lo ven, están como en esa negación de ver la realidad que hay. Si tú los llevas a un espacio espiritual con alguna medicina ancestral, esta confrontación que nosotros hacemos en terapia, esta confrontación no se demoran 3 meses, no se demoran 4 meses, sucede a los segundos. Entonces, tú avanzas en terapia Diez años. en tres encuentros, puedes avanzar 10 años porque de verdad hay muchas cosas que solo eh, y nosotras las personas podemos ser tan resistentes, podemos con tantos miedos, somos personas tan afectadas que nos cuesta mucho asimilar muchas cosas de nuestra propia realidad y las medicinas ancestrales pueden reforzar esto. En casos muy particulares no aplica para todos, hay que hacer una lectura muy minuciosa de cada caso y ver realmente hacer una lectura muy importante de qué necesita cada persona, cada paciente que puede estar necesitando. Lo mismo que pasa con la depresión, ¿no? Cuando, por ejemplo, con el tema de la ambihuasca, hay mucha gente que conecta con algo que les da un sentido a la vida. El problema de la depresión es que no hay un enganche real con nada, no hay un sentido con nada, todo está vacío, pero la medicina ancestral genera conexiones. De repente tienes una conexión muy bonita, yo que sé, con los perros, con una hormiga, con aves, con las plantas. Te conecta y eso es lo que empieza a que, o que eso es lo que lleva a que las personas digan de repente tuve un cambio, o sea, tuve un cambio en mi vida. Y una sola conexión permite que las personas sigan tomando una serie de decisiones muy importantes para ellas mismas, viene a ser como un efecto inevitable. Entonces, por supuesto, esto va en contra de todo lo que es el código ético y bioético de todos los manuales que están escritos. Responsabilidad para nosotros y en últimas lo práctico que puede ser esto, Ujú. ¿sí? Ver cómo hagamos esta vida, hagámosla un poquito práctica Ujú. y que las personas puedan permitirse esas experiencias
eh, donde sientan que sí puede haber también un cambio, ¿no? Ujú. Ahí, pues es un tema muy complejo, muy profundo, por eso me interesé mucho más en la psiquiatría, en el estudio de lo que es la enfermedad mental, la salud mental y la felicidad, para uno poder aportar desde estos otros lentes que hasta ahora no han sido reconocidos, pero que siempre ha venido funcionando. Nunca se ha reconocido como tal, pero hay muchas comunidades que viven con estas terapias y que son felices con estas terapias, entonces puede ser una ayuda muy grande. Pueden ser otros terapeutas para aquellos que llevan muchos años buscando una medicina, una solución y todavía no la han encontrado. Así es, qué bonito, porque como decías ahorita, el ser humano está compuesto de mente, de espíritu, ¿cierto? De cuerpo, y qué tan bonito poder pues como integrarlo todo y poder encontrar aquellos caminos que seguramente algunos nos han funcionado, y porque finalmente detrás de eso lo importante es que los seres humanos estemos cada vez más en armonía, que estemos pues en esa tranquilidad que da esa armonía. Bueno, Rosy, ya para terminar, cuéntanos, tienes una iniciativa que se llama Curí Colombia. Cuéntanos un poquito de esa iniciativa y qué labor pues cumples allí y qué hay detrás de esta iniciativa, qué es lo que quieres resaltar en ella. Claro que sí, bueno, Curi Colombia es un pulmoncito mío. Lo creé hace muchos años, realmente hace muchos años, pero como uno no tiene esa mentalidad tan capitalista de que vamos a hacer todo el papeleo, porque pues empezando porque uno no sabe nada de eso, pero sí ha sido una iniciativa de que vemos primero las fortalezas de nuestros grupos, en este caso el grupo de ancianos y abuelos, abuelas y mujeres, que es el tejido, ¿no? Los tejidos ancestrales, también enfocándonos mucho como en lo que ellas querían, por ejemplo, la fabricación de fibras naturales, el poder rescatar otros tejidos que ya se estaban perdiendo. Ya dije, bueno, me gusta muchísimo eso porque también soy artesana, me gusta mucho el tejido, me gusta mucho, muchísimo tejer, me parece algo muy terapéutico. Decidimos empezar a crear esta red de comunidades con Curi Colombia, que ahora se llama así Curi Colombia, que Curi en Inga es tesoro, son como los tesoros de Colombia. Y lo que busca eso es una propuesta, generar una propuesta no solo para las comunidades, sino también para el mundo de afuera, de llevarles joyas ancestrales que no sean dañinas para la tierra. Entonces, por eso en este momento seguimos trabajando en mostacillas, pero reconocemos pues que la mostacilla ni siquiera sabemos cuándo llegó, sino que con lo que nosotros trabajábamos siempre eran las semillas, ¿no? Que son unos materiales muy poderosos. Y bueno, en términos resumidos, en Curi Colombia estamos creando una comunidad muy grande de artesanos y artesanas eh, para poder transmitir el tejido de generación a generación. Está el abuelo con su hija y con su nieto tejiendo, transmitiendo esto, pero también tratando de que esto que se está trabajando sea una oportunidad eh, para mejorar la calidad de vida de estos jóvenes en especial, que ya sabemos que ellos sí o sí tienen que salir al mundo de afuera y enfrentarlo, y el mundo de afuera, si tú no tienes cómo pagarte las fotocopias, tú no sobrevives. Si tú no tienes cómo movilizarte, no sobrevives. Entonces, poder apoyarlos con recursos económicos, no poder apoyarlos, sino que ellos mismos ser ese puente para que ellos mismos se puedan apoyar, porque por experiencia propia ha sido muy difícil el tema de la economía cuando eres un estudiante indígena que ni siquiera conoces cómo funciona este tema. Poder hacer como este balance, esta psicoeducación de cómo funciona el mundo afuera, y que estos niños en algún momento ellos tienen que salir para poder enfrentarse a la realidad que a nosotros nos ha tocado. Rosy, ¿cómo pueden apoyar a Curí Colombia? ¿Cómo pueden adquirir de pronto estas artesanías, estos tejidos? ¿Cómo pueden apoyar esta causa?
Claro que sí, pues pueden hacerlo de varias maneras, ¿no? Empezando porque me pueden ayudar a mí, en el sentido de que a veces me siento un poco solita, como mediando este proyecto. Es muy difícil mediar un proyecto cuando no tiene recursos económicos, ¿no? Muchas veces queremos hacer, por ejemplo, fotos, videos, pero no están ni los conocimientos ni los recursos. Entonces, si hay, por ejemplo, alguien que quiera hacer un voluntariado donde nos permita como eh, poder hacer ese trabajo de recopilación de información, de ver los sitios, de ver cómo estamos procesando la iraca, la pita. Ese sería el primero, los voluntariados para nosotros podernos empezar a visibilizar en las redes sociales. La otra es, por supuesto, que los productos que vayamos sacando, pues los podamos compartir, los podamos comprar. Y también hacemos otro tipo de voluntariados, que es que nosotros enseñamos a tejer. No salimos casi, realmente no salimos porque las chicas, las mamás, casi no les gusta salir. No les gusta salir y no, yo soy la única que sale, pero realmente el tiempo no, ya no me da. Pero entonces nos pueden apoyar en esos grupos. Hemos empezado a hacer tipo retiros de tejidos. Entonces son esos retiros en los que tú conoces el departamento del Putumayo, aprendes a tejer, llevas un tejido de acá hecho por ti misma y enfocamos todo eso de una manera muy terapéutica. Eh, entonces son varias formas en las que pueden hacer parte de esta comunidad y por supuesto la otra siguiéndonos en las redes sociales. Actualmente solo tenemos Instagram. Estamos trabajando muy fuerte como en cómo podernos también adaptar a estas exigencias de afuera, también en poder invertir en que este trabajo se visibilice y realmente puedan llegar todos los beneficios y todos los punticos verdes para los jóvenes, los niños y los abuelos que están tejiendo en Curí. Sí, súper, súper bonita esta iniciativa y sí, yo pienso que sí podemos todos apoyar desde donde estemos. Hay algo muy bonito que también a mí me lo ha enseñado el yo misma a hacer mis tejidos y es que muy seguramente cuando las personas no han vivido lo que es tejer una artesanía, por ejemplo, en mostacilla, no se dan cuenta muchas veces del esfuerzo y del trabajo y del tiempo que esto representa y es muy triste, pero muchas veces tendemos a pedirles rebaja a los artesanos y tendemos como a menospreciar ese trabajo y a no ver lo que hay detrás. Muchas veces es simplemente como el no conocer qué es el trabajo que lleva, pero muchas veces también es cultural. Nunca vamos a un almacén como Sara a pedir rebaja, nunca vamos a un almacén como Nike a pedir rebaja, pero si vemos un artesano en la calle, tristemente estamos pidiéndole rebaja. Entonces creo que también desde ahí podemos empezar como a reconocer la importancia de nuestros artesanos y de honrar como esa labor que hacen. Y justamente a ese artesano que nos encontremos es al que menos debemos pedirle rebaja, sino antes, ojalá en la medida de las posibilidades que cada uno tenga, antes contribuir con creces a ese trabajo, ¿cierto? Exacto, sí, yo creo que de hecho me recuerdas que una de las frustraciones por las que yo dije, yo no sé cómo voy a sacar adelante una marca, yo sé que tengo que hacerlo, no sé cómo, pero lo voy a hacer, fue como esa impotencia también. Como Curie habíamos decidido participar, por ejemplo, en una feria. Tejimos cosas hermosas, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el mercado de aquí de Putumayo, en el mercado de Mocoa, que tú encuentras todo súper barato. Encuentras dientes, plumas, tejidos, pero es de gente que no teje, de la mayoría de gente que no teje. Entonces por un tejido que te lleva 3, 4 días en hacer, te pagan 50.000 pesos. Y eso es lo que ha pasado en Yunguillo, y yo también he querido cortar como esa cadena de que tenemos que empezar a valorarlo, y los abuelitos por el desespero de que, bueno, es que nadie nos compra, entonces vendámoslo así, no importa, ¿no? Entonces tomé su manillita, me maté todo el día, hice el diseño, tomé 5.000 pesos, acá pagan 5.000 pesos en manillitas al por mayor, y yo soy de las que digo, aquí no les vamos. De hecho, en uno de los posts que tengo en Curi, como estoy recalcando eso, no somos mayoristas por el respeto y por la dignidad de nuestros sabedores, de nuestros artesanos, porque eso es lo que pasa acá, el tema de las artesanías que se venden afuera.
Me han llegado, por ejemplo, muchas propuestas de déjanos en 50% porque te vamos a comprar 100 en el mes. Yo, es que si hago 100 en el mes, yo me demoro igual, o sea, El todo es mismo igual. tiempo. Entonces, el Ujú. mismo tiempo, o sea, no es una máquina que entre más rápido pongas a hacerlo, se programa, menos recursos gastes. Antes es al contrario. Al contrario, es más energía, Sí. más esfuerzo, más tiempo, más dedicación, más de mis ojos, de mi creatividad. Así que sí, totalmente. Rosy, Así. hermosa, hermosa esa labor que haces en Curí, pues todos invitados, por supuesto, a apoyarla desde todos los frentes, pues que ella nos está invitando. Rosy, agradecerte esta conversación, agradecerte el abrir como tu corazón a contarnos un poco de tu vida, de tu historia, de tus vivencias y sobre todo agradecerte por dejarnos tan bonitas enseñanzas, tan bonitas inspiración de valentía, de fortaleza, de esfuerzo. Creo que necesitamos todos también como inspirarnos un poco y valorar más como esa valentía que tienen esas personas que están, como dices tú, en la trocha, abriendo trocha para poder llegar a esos caminos. Creo que es algo muy, muy, muy loable y muy bonito de reconocer, así que agradeciendo tu misión y tu labor desde donde estás. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti por la invitación, a Tejiendo la Voz, por escucharnos. Y aquí estaré muy atenta también a seguir respondiendo preguntas, compartiendo aprendizajes. De verdad que han sido 25 años Bien vividos. de muy bien, muy bien vividos. Hay muchas cosas por compartir. Acá en Putumayo siempre van a tener las puertas y el corazoncito abierto para compartirles experiencias, para que compartamos experiencias y pues juntos podamos fortalecer estas redes, estos tejidos por los cuales estamos aquí, los que nos van a dar más fuerza para seguir adelante acompañando a otras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, todos invitados a seguir a Rosy en sus redes. En la descripción de este episodio les voy a dejar en donde pueden encontrar a Rosy, en donde pueden encontrar a Curí Colombia y por supuesto pues a sumarse a la causa que ella nos invita pues a seguir trabajando como por estas comunidades que pues son nuestra raíz y que no debemos olvidarla. A todos gracias por escucharnos en Tejiendo la Voz. Sería muy bonito poder ver los comentarios de cómo les pareció este episodio, si les gustó, qué reflexiones les entregó, si hubo alguna palabra o alguna frase que los inspiró. Muy bonito leerlos en los comentarios y por supuesto seguirlos invitando a que sigan las redes sociales de Tejiendo la Voz. Ahora estamos también en YouTube, tenemos canal en YouTube, en Spotify y por supuesto también en Instagram, donde están pues las puertas abiertas para que nos cuenten también cómo llega este tejido de la voz a sus oídos y sobre todo a sus corazones. Y finalizando nuestra frase, qué bonita la vida.